El cráneo vista por dentro, es una vista superior. Como les digo, esto lo vamos a desarrollar después, así que no voy a incidir mayormente en esto. Esta es una vista, un corte sagital del cráneo. Ahí tenemos nosotros al hueso frontal hacia adelante. Ojo, este detalle es importante, ¿no? El frontal forma parte de la bóveda y también forma parte de la base del cráneo, ¿ya? Hola, hola, a ver, bájalo. Hola, 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 hola. Creo que estoy bien, ¿no? ¿Ya? Ok. Ya, listo. Ya, bueno. Yo también escucho al gallo que está al otro lado, ¿no? O sea, la misma vaina, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? El hueso parietal, ahí ustedes tienen, forma parte de la bóveda. Acá tenemos el occipital. El occipital también es un hueso que forma parte de la bóveda y parte de la base, ¿no? Bóveda y base, ¿no? El occipital. Acá tenemos el temporal, ¿no? Parte del temporal, esta porción de acá, que es la escama, forma parte de la bóveda también, y esto que es el peñasco o porción petrosa, forma parte de la base. Ahí tenemos el esfenoides. El esfenoides es un hueso importante porque se articula con todos los huesos, ¿no? Del cráneo, ¿no? El esfenoides se articula con el parietal, con el temporal, con el occipital, con el frontal y con el etmoides, ¿no? Por añadidura se articula con el vomer, ¿no? Hacia adelante, o sea, se articula con todos los huesos del cráneo, el esfenoides. Ese es el etmoides. El etmoides forma parte del tabique nasal. Ese dato es importante. El etmoides con el vomer forman el tabique óseo, ¿ya? Parte del tabique óseo. Ahí está el vomer. Y ese es el palatino, ¿no? Entonces, los palatinos, porque son dos. Los palatinos. Este es el maxilar superior, ¿no? El maxilar superior, conjuntamente con el palatino, forman el paladar óseo, ¿no? El paladar óseo, ¿ya? Ese es el hueso nasal que forma la raíz de la nariz, ¿no? Ahí nace la nariz, ¿no? El inicio de la pirámide nasal, el hueso nasal, también llamado hueso propio de la nariz. Muy bien, vamos a empezar viendo al hueso frontal, ¿ya? En el hueso frontal vamos a identificar las partes más importantes. Ahí tenemos en la parte central la sutura llamada sutura metópica, ¿no? Le llaman sutura porque en su momento los frontales, ambos lados estuvieron separados, ¿no es cierto? Pero antes del nacimiento ya se unen, se juntan, ¿no es cierto? Y forman un solo hueso. Pero como en su momento estuvieron separados, le llaman sutura, ¿no? Sutura metópica. Luego tenemos a la glabela en el medio, ¿no? La parte media entre las dos órbitas. Ahí tenemos la escotadura nasal
Esta es la parte que se articula justamente con los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Esas son las eminencias frontales, ¿no? Las eminencias frontales que están aquí, a cada lado, son palpables, ¿no? Podemos palpar que acá tenemos un par de eminencias, ¿no? Hacia los lados. No se preocupen, no son cachitos, son las eminencias frontales. Tranquilo nomás. ¿Ok? Ahí tenemos los arcos superciliares, ¿no? Estos son los arcos superciliares que están justamente a la altura de las cejas, ¿no? Si palpamos nosotros a la altura de las cejas, ahí vamos a palpar una prominencia, ¿no? Esos son los arcos superciliares. Ahí tenemos a la cresta lateral y la carilla lateral del frontal, ¿no? Cresta y carillas laterales del frontal. Seguimos con el frontal. Vamos a ver algunos otros detalles importantes. Ese es el borde inferior. Vamos a ver algunos otros detalles importantes. Ese es el borde inferior. Ahí tenemos una apófisis, que es la apófisis, ahí faltó la S al final, apófisis orbitaria externa, ¿no? Esta es la apófisis orbitaria externa. Luego tenemos el orificio o la escotadura supraorbitaria. En algunos huesitos va a encontrar un orificio, en otros huesitos va a encontrar un orificio incompleto, ahí le llaman escotadura. Por ahí pasa el nervio supraorbitario, que es rama del nervio oftálmico, ¿no? Es rama del nervio oftálmico, ¿ya? Bueno, ese es el borde superior, está clarísimo. Y ese es el frontal visto por dentro, ¿no? Esa es la cara encefálica, ¿no? El frontal visto por dentro. Ahí van a encontrar el surco para el seno venoso longitudinal superior. Lo que he aclarado en el grupo anterior, y quiero aclararlo aquí también, todos estos surcos para senos que están dentro del encéfalo, quería aclarar que un seno es una vena, por si acaso. Todo lo que está dentro del encéfalo, y le decimos seno, es una vena. Hay seno lateral, hay un seno venoso longitudinal superior, un seno venoso longitudinal inferior, hay un seno lateral o transverso, hay un montón de senos, ¿ok? Todos los senos son venas, ¿ok? Ahora, si son senos, entonces, ¿por qué no se le dice venas? Porque el seno es una vena, pero que no tiene capa media, no tiene capa muscular. Esa es la diferencia, por eso que le llaman seno. Y están en el espesor de las meninges. ¿Ya? Eso lo van a ver en neuroanatomía, ¿ok? Pero ya les voy avisando que cuando hablamos de senos, dentro del encéfalo, nos estamos refiriendo a venas, ¿ok? Bien. Ahí tenemos la cresta frontal que termina en un agujero llamado agujero ciego, ¿no? Está en la parte media del frontal, en su cara encefálica. Ahí vemos los surcos arteriales. Hay una arteria meningia media importante que deja una serie de surcos en la cara interna de los huesos frontal, parietal, ¿no? Temporal, ¿no? Eso lo vamos a ver después cuando hagamos base de cráneo. Ahí están las eminencias mamilares o impresiones digitales, ¿no? Que son una serie de elevaciones que justamente lo vamos a ver en el techo de la órbita. Este es el techo de la órbita, ¿okay? Ahí vamos a encontrar estas eminencias mamilares o impresiones digitales. Esta es una vista inferior, ¿no? Una vista por debajo del frontal, una vista inferior. Ahí vamos a encontrar la espina nasal. Vamos a encontrar ahí un espacio que es la escotadura etmoidal, ¿no? Se le llama escotadura etmoidal porque ahí se va a insertar el hueso etmoides,
¿no? Etmoides, ahí se inserta el hueso etmoides. Y estas cavidades que ustedes ven aquí son los senos etmoidales, ¿no? Los senos etmoidales. Ahora, ustedes dirán, pero senos etmoidales, senos dentro del hueso, lo que pasa es que también seno se le denomina a las cavidades que están dentro de los huesos, ¿ya? Por ejemplo, el maxilar superior, el esfenoides, ¿no? El frontal, tienen senos, y esos son senos, pero son cavidades que están llenas de aire, o sea, mejor dicho, son parte de la vía respiratoria, tienen comunicación con las fosas nasales, ¿ya? Esos senos por dentro están revestidos por mucosa respiratoria, ¿ok? Por eso que cuando nosotros nos resfriamos y producimos gran cantidad de moco, parte de esa mucosidad son de esas cavidades, de esos senos, ¿no? Ahora lo vamos a ver también. El maxilar superior también tiene senos, el esfenoides también tiene seno, pero ese seno no es el seno venoso que les decía anteriormente. Este seno es una cavidad neumática, una cavidad llena de aire que se comunica con las fosas nasales y que están revestidas por mucosa o por epitelio respiratorio, ¿ya? Miren ustedes, acá hay una fosita que es la fosita troclear, ¿ya? Este es en la órbita, ¿no? En el techo de la órbita, en la parte interna, está la fosita troclear. Ahí hay es como un aro de tejido conjuntivo, es como un anillo de tejido conjuntivo. Por ahí va a pasar, por ese ojalito, va a pasar el tendón intermedio del músculo oblicuo mayor. Cuando veamos músculos oculomotores, vamos a ver, hay un musculito que se llama oblicuo mayor. Ese tiene un tendón intermedio. En el medio tiene un tendón. Así como el digástrico, igualito, tiene un tendón intermedio. Ese tendón intermedio se engancha en ese ojalito que está en la fosa troclear, ¿ya? Y tenemos la fosa lagrimal, donde vamos a encontrar ahí alojada a la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, ¿ya? Ahí tenemos la superficie frontal que se articula con las alas mayores del esfenoides. Y ahí tenemos la superficie articular para las alas menores del esfenoides también. Y ahí tenemos la superficie articular para el malar, para el hueso malar. Bien, pasamos a ver ahora el parietal. El parietal es un hueso bastante simple, es un hueso de forma cuadrilátera que tiene bordes y tiene ángulos, ¿no? Acá tenemos el borde superior o borde sagital. Ahí tenemos el borde anterior o borde frontal. Ahí tenemos el borde posterior o borde occipital. Y hacia abajo tenemos el borde escamoso o borde inferior. El parietal, a veces cuando nos dan el huesito parietal y nos dicen, a ver, identifica si es un parietal derecho o izquierdo, a veces entramos en confusión, porque no sabemos cómo ponerlo, ¿no? Entonces es bien fácil. Esta zona del hueso parietal que está en punta, ¿no es cierto?, que es más aguda, siempre va hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Ustedes simplemente ven el parietal, ven el ángulo inferior, anterior, eso va hacia adelante, ¿no? Es la parte más puntiaguda. La forma de orientarse cuando uno quiere ver el parietal de qué lado es. Justamente ahí está el ángulo frontal. Ese es el ángulo que le decía, el ángulo esfenoidal, es el ángulo más agudo, que está hacia abajo y adelante. Ese es el ángulo occipital, y hacia atrás tenemos el ángulo mastoideo. Ahí tenemos un par de líneas
la línea temporal inferior y la línea temporal superior. Entre esas líneas se va a insertar un músculo, que es el músculo temporal. El músculo temporal, que es un músculo masticatorio, ¿ya? Músculo temporal, que es, como les digo, un músculo masticatorio. Este es un parietal visto por dentro, ¿no? Por la cara encefálica. Ahí vemos un surco para un seno, para una vena, ¿no? Es el seno esfenoparietal. Surco para el seno esfenoparietal. Ahí tenemos otro surco, que es el surco para el seno esfenoidal, ¿no? Todas esas son venas que se alojan en esos canales, ¿no? En esos surcos. Y ahí tenemos una serie de surcos arteriales para, que son las ramitas de la arteria meningia media, ¿no? La arteria meningia media. Pasamos al otro huesito, que es el occipital, ¿no? El occipital, tenemos en la base, esta es la base del occipital, todo esta es la base del occipital. Ahí tenemos en la parte media un tubérculo llamado tubérculo faríngeo. ¿Ok? Tenemos ahí la apófisis basilar, ¿no? La apófisis basilar, que va a formar, como vamos a ver después, un canal, el canal basilar, que es la apófisis basilar. Ahí tenemos una línea, una cresta, una protuberancia, que es la protuberancia occipital externa, protuberancia occipital externa. Ahí tenemos la línea occipital o línea nucal superior. Ahí tenemos la cresta occipital externa, ¿no? De la cresta occipital externa. Y ahí tenemos la línea nucal o línea occipital inferior. Acá quería mencionar algo importante, vean. Acá tenemos un gran agujero en el hueso occipital. Acá está el nombre, es el agujero occipital. ¿Por qué es importante ese agujero? Porque por ahí, ese agujero va a salir el bulbo raquídeo del encéfalo. El bulbo raquídeo cambia de nombre. Una vez que sale, una vez que atraviesa el agujero occipital, el bulbo raquídeo cambia de nombre y se llama médula espinal. Médula espinal. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene este agujero occipital. Miren las estructuras que están a los costados del agujero occipital. ¿Cómo se llaman estas dos estructuras? Los cóndilos del occipital. Esos cóndilos son los que se van a articular con las cavidades glenoideas del atlas, ¿no? Que es la primera vértebra, ¿no? Esos dos cóndilos se van a articular con las dos cavidades glenoideas del atlas. Acá vean ustedes, han puesto como un alfiler. ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Un alfiler que está delante del cóndilo, ¿no? Este es el cóndilo y este alfiler atraviesa a través de este cóndilo, ¿no? Ese es un agujero. Ese agujero se llama agujero condilio anterior. Agujero condilio anterior. ¿Ya? Es importante porque por ese agujero condilio anterior, por ahí va a pasar un nervio raquídeo, un par craneal, que es el número 12, ¿ya? El número 12, el decimosegundo par craneal, que es el hipogloso, ¿ya? Y detrás del cóndilo tenemos otro agujerito, que es el agujero condilio posterior, que es inconstante. A veces está, a veces no está.
¿ya? El agujero condilio posterior. ¿Ya? Por ahí no hay estructura importante que pase, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos nuevamente el occipital, pero por su cara encefálica, o sea, por dentro. Acá vamos a ver la protuberancia occipital interna, en el medio. Ahí vamos a ver un surco, que es el surco para el seno lateral. O sea, acá se aloja una vena, que es el seno lateral o seno transverso. Ahí tenemos la cresta occipital interna. Cresta occipital interna. Ahí tenemos las dos fosas cerebelosas. Se le llaman fosas cerebelosas porque ahí se alojan los dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Derecho e izquierdo, las fosas cerebelosas. Y por encima del surco del seno lateral vamos a encontrar las fosas cerebrales, ¿no? Ahí se aloja parte de los hemisferios cerebrales. ¿Qué parte? Los lóbulos occipitales. Los lóbulos occipitales del cerebro, ahí se alojan en las fosas cerebrales, ¿ah? Muy bien, pasamos a ver otro huesito que es el esfenoides, ¿no? Aquel hueso que le decía que se articula con todos los demás huesos del cráneo, ¿no? El esfenoides. En el esfenoides pues sobresalen las alas mayores, perdón, las alas menores, que son estas dos, y las alas mayores, que son estas dos que están un poquito más abajo. Esta es una vista superior, una vista de arriba. Estamos viendo de la parte de arriba el esfenoides. Estamos viendo netamente la base del cráneo, ¿no? La parte media de la base del cráneo. Acá en el medio del esfenoides vamos a encontrar como una especie de un orificio, ¿no? Es lo que se llama la silla turca, ¿no? Esta es la silla turca, que es importante porque ahí se va a alojar la glándula hipófisis o glándula pituitaria, ¿ya? Ahí está la silla turca. La silla turca se encuentra rodeada de las apófisis clinoides, ¿no? Tenemos dos apófisis clinoides anteriores y tenemos dos apófisis clinoides posteriores, ¿no? Apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores. Esos son los límites de la silla turca, ¿no? Que ahí le dan, pues, ahí descansa la pituitaria o glándula hipófisis. Detrás de las apófisis clinoides posteriores vemos la lámina cuadrilátera. Después vamos a ver la importancia que tiene esta lámina cuadrilátera, ¿ya? Bueno, ya habíamos dicho, es una vista superior. Y vean ustedes cómo la lámina cuadrilátera se articula con la apófisis basilar del occipital y forma el clivus, ¿no? La unión de la lámina cuadrilátera y la apófisis basilar del occipital forma el clivus. ¿Y por qué es importante el clivus o canal basilar? Porque sobre él va a descansar el tronco encefálico. Ustedes van a ver en neuroanatomía, el tronco encefálico es una parte importante del sistema nervioso central. El tronco encefálico está conformado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Eso se va a depositar o va a descansar sobre este canal basilar o clivus, formado, repito, por la lámina cuadrilátera del esfenoides y la apófisis basilar del occipital, ¿no? Ahí está justamente canal basilar o clivus, ¿ya? Este es el esfenoides, es una vista anterior del esfenoides, lo estamos viendo de frente. ¿Qué serán estas cositas? Las alas menores, estas de acá, las alas mayores. Es importante que ustedes noten que entre el ala menor y el ala mayor se forma una gran cavidad. ¿La ven o no la ven? Perfecto. Esa cavidad que ustedes ven entre el ala menor y el ala mayor
es la llamada hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Y es importante porque por la hendidura esfenoidal, van a pasar varias estructuras, sobre todo nervios, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Ahí vamos a ver una lámina muy delgadita, que es la concha a ambos lados, son ambas conchas, son láminas muy delgaditas de hueso, láminas óseas, y por encima tenemos el orificio del seno esfenoidal. Este seno también es un seno respiratorio, es una cavidad neumática, ¿ya? Llena de aire y que está revestida por epitelio respiratorio, ¿ya? Ese es el seno esfenoidal. En el medio tenemos a la cresta y hacia abajo tenemos el pico o rostro. Vean que hacia abajo el esfenoides tiene unas apófisis. ¿Cómo se llaman estas apófisis? Apófisis pterigoides. ¿Por qué son importantes? Porque en esas apófisis pterigoides se van a insertar los músculos pterigoideos. ¿Qué son los músculos pterigoideos? Son músculos masticatorios, ¿no? Que en una próxima clase vamos a estudiar a estos músculos masticatorios, ¿ya? Ahí tenemos lo que le decía, ¿no? El orificio para el seno esfenoidal. Bueno, ese es el borde frontal del esfenoides. Ese es el borde superior, borde inferior. Y acá aparece la hendidura, recién aparece ahí la hendidura esfenoidal. Ahí está, ¿no? Esta es la hendidura esfenoidal. ¿Ok? Después vamos a ver el contenido de la hendidura esfenoidal, ¿no? Ahí está, miren ustedes, esta es la órbita y acá vamos a ver la hendidura esfenoidal. Esto sería el ala menor del esfenoides, este es el ala mayor del esfenoides. Y acá no solamente vamos a ver la hendidura esfenoidal, sino vamos a ver la hendidura esfenomaxilar, ¿no? Que se forma entre el esfenoides y el maxilar superior. Y también vemos un agujerito que está al costadito de la hendidura esfenoidal, que es el agujero óptico, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver cuando hagamos base de cráneo. Ahí está la hendidura esfenoidal, la hendidura esfenomaxilar. ¿Qué es lo que va a pasar por la hendidura esfenoidal? Por la hendidura esfenoidal va a pasar las venas oftálmicas, ¿no? A veces pasan las dos, la superior y la inferior, a veces pasa solamente la superior, ¿ya? Por ahí pasan las venas oftálmicas, y estos son los nervios importantes que van a pasar por la hendidura esfenoidal. Casi todos van al globo ocular. Motor ocular común, que es el tercer par, el patético, que es el cuarto par, el motor ocular externo, que es el sexto par, y el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino. ¿Ya no? Hay un par craneal, que es el quinto par, que es el trigémino, que tiene tres ramas: el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. La primera rama del quinto par, el quinto uno, el oftálmico, va a pasar por la hendidura. Y por la hendidura esfenomaxilar va a pasar la vena oftálmica inferior, el nervio suborbitario, la arteria suborbitaria y el ramo orbitario del ganglio esfenopalatino, ¿no? El nervio suborbitario lo van a ver ustedes cuando hagan fosa cigomática y fosa pterigopalatina, pterigomaxilar.
la arteria suborbitaria también, que es rama de la maxilar interna, y ahí también van a ver el ganglio esfenopalatino, ¿no? Y ahí van a ver el ramo orbitario del esfenopalatino. En la fosa cigomática tenemos un ganglio, que es el ganglio óptico, ¿no? Y en la fosa pterigomaxilar tienen un ganglio, que es el ganglio esfenopalatino, ¿no? Eso va a haber una clase específica para fosa cigomática y fosa pterigomaxilar. Esta es una vista posterior, ¿no?, del mismo hueso, esfenoides, ala menor, el ala mayor. ¿Qué sería esto? La hendidura esfenoidal, correcto. ¿Qué sería esto? La apófisis pterigoide, ¿no es cierto? Muy bien, pasamos a ver ahora a el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso más o menos complejo. Por esa razón, al hueso temporal se le divide en tres porciones: la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa, ¿no? Vamos a ver cada una de estas porciones. Vamos a ver una serie de vistas. Esta es una vista lateral, ¿no? Ahí estamos viendo el temporal desde un costado, una vista lateral externa. ¿Okay? Ahí, ¿qué es lo que se va a resaltar? Ahí está la porción escamosa, la escama, porción escamosa. Ahí estamos viendo la porción mastoidea. En realidad todo esto es la porción mastoidea. Y esto inclusive toma un nombre de apófisis. Este es la apófisis mastoides o apófisis mastoidea. Ustedes tóquense detrás de la oreja, ahí tienen una parte dura, ¿no? Esa es la apófisis mastoidea. Esa es la porción mastoidea del temporal. Ahí hacia adelante tienen el peñasco o porción petrosa. Esta no es la mejor vista para ver la porción petrosa. ¿Por qué? Porque en realidad por la parte externa esa porción petrosa no se ve. Esa porción petrosa se ve en la base del cráneo. Pero ahí, como el hueso aparece solito, se ve parte de esa porción petrosa que, como les vuelvo a repetir, es parte del ¿cómo se llama?, de la base del cráneo, ¿no? Porción petrosa o peñasco es lo mismo, por si acaso. Y esta es la apófisis cigomática, que forma el arco cigomático, conjuntamente con el hueso malar, forma el arco cigomático, ¿no?, de la apófisis cigomática. La cavidad glenoidea, que es esta de aquí, o fosa mandibular, también le llaman cavidad glenoidea. Ahí esa cavidad glenoidea se va a articular con los cóndilos del maxilar inferior. Recuerden que el único hueso móvil, ¿no?, de la cabeza es el maxilar inferior, ¿ya? Claro, la cabeza se mueve en bloque por la articulación condílea que les digo que se da entre el cóndilo del occipital con la cavidad glenoidea del atlas. Pero ahí se está moviendo la cabeza en bloque. Pero como hueso independiente, individual, el único hueso móvil es la mandíbula o maxilar inferior. Entonces, el cóndilo o los cóndilos, mejor dicho, del maxilar inferior se articulan con esta cavidad, que es la cavidad glenoidea del temporal, o también llamada fosa mandibular, ¿ya? Ahora sí, esta ya es la cara encefálica del temporal, ya lo estamos viendo por dentro, y ahí ahora sí recién se ve bien la porción petrosa o peñasco, ¿no?, que forma parte de la base del cráneo. La porción petrosa forma parte de la base del cráneo. Esa es la escama, ¿no? Esa es la porción escamosa.
Ahí ven ustedes el surco para la arteria meningia media. Después vamos a ver por dónde ingresa esa arteria meningia media cuando hagamos el integrado de la base de cráneo. Ahí tenemos la sutura petroescamosa, o sea, es prácticamente la división entre la porción petrosa o peñasco y la porción escamosa, ¿no? Eso se le conoce como sutura petroescamosa. Ahí tenemos la incisura parietal, justamente ahí es la zona que se articula con el parietal, el hueso parietal. Esta vista ya la hemos visto, en la parte externa. Ahí tenemos nuevamente la sutura petroescamosa, ¿no? Que es la división entre la porción petrosa y la porción escamosa, ¿no? Ahí está la apófisis mastoides o mastoidea que le decía, que se palpa detrás de la oreja, esa parte dura. Nuevamente, el temporal visto por dentro, su cara encefálica. Ahí ven ustedes un surco, ¿no es cierto? Es el surco para el seno lateral o seno transverso. Ahí tenemos el agujero mastoideo. Ahora vamos a ver la porción petrosa o peñasco, ¿no? Peñasco del temporal. Vamos a ver su cara antero superior, también llamada cara cerebral, ¿no? Cara antero superior o cara cerebral. Acá vamos a ver un par de estructuras, hasta 3 estructuras importantes. Miren ustedes. Ese abultamiento que se ve ahí se ve como un abultamiento, es la llamada eminencia arcuata. ¿Qué representa ese abultamiento? Representa que adentro de esa parte del peñasco o porción petrosa está el conducto semicircular. El conducto semicircular es parte del oído interno. Miren ustedes, en esta porción petrosa vamos a encontrar acá, debajo de la eminencia arcuata, vamos a encontrar ahí adentro el oído interno. Y acá en esta zona de acá, que se llama tegmen tympani, o techo del tímpano, esta zona de acá, tegmen tympani o techo del tímpano, ahí dentro vamos a encontrar el oído medio. Entonces, a veces hay profesores de práctica que son muy minuciosos, muy delicados en la disección, con un clavito y con unos pequeños golpecitos, agarran y le hacen un huequito acá al tegmen tympani. O sea, rompen el techo del tímpano, rompen el tegmen tympani. ¿Y qué van a encontrar dentro? Los huesecillos, pues, del oído medio, pues, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. En el anfiteatro debe haber martillo, yunque y estribo, así ya separados, ya los sacaron de algún cráneo. Pueden pedir, de repente ahí los tienen guardaditos, ¿ya? Y ahí se ven los huesecillos. Entonces, esta cara cerebral del temporal, del peñasco, es importante justamente por eso, ¿no? Porque vamos a encontrar la eminencia arcuata, que es la prominencia que hace el conducto semicircular superior del oído interno, y vamos a encontrar el techo del tímpano, el tegmen tympani, ¿no? Ahí vamos a encontrar un surco para el seno petroso superior, ¿no? Por acá pasa una vena que es el seno petroso superior. Esta es una vista anterior, ahí yo estoy viendo de frente al temporal, ¿no? Entonces, esta es la parte externa y esta es la parte encefálica, la parte interna, ¿no? Es una vista anterior.
ahí vamos a encontrar un hiato, ¿no? Es como un canal. Hiato quiere decir canal, que es el hiato de Falopio. Ahí vamos a encontrar, por ahí van a discurrir un par de nervios. Por ahí van a pasar el séptimo y el octavo par craneal. El séptimo es el facial, el octavo es el auditivo, ¿no? Por ahí pasan por este hiato de Falopio. Y después vamos a ver que estos nervios se van a meter por un agujero, que es el agujero del conducto auditivo interno. Eso lo vamos a ver después. Miren lo que encontramos aquí también en el peñasco, casi en la punta del peñasco, la fosa de Gasser, fosita o fosa de Gasser. ¿Por qué es importante la fosa de Gasser? Porque en esa fosa de Gasser se va a alojar el ganglio del mismo nombre, el ganglio de Gasser. ¿Alguien sabe qué cosa es el ganglio de Gasser? Es un ganglio nervioso. Claro, es el ganglio del nervio trigémino, el quinto par, ¿no es cierto? El quinto par sale de la protuberancia del tronco encefálico y hace su estación en el ganglio de Gasser. Y del ganglio de Gasser salen tres ramas, ¿no es cierto? El quinto uno, que se llama el oftálmico, que ya lo he mencionado porque pasa por la hendidura esfenoidal. El segundo, ¿cuál es? El quinto 2, ¿cómo se llama? Maxilar superior. Y el quinto 3, que se llama maxilar inferior. ¿Ya? Esa es la importancia del ganglio de Gasser, que se deposita aquí en la fosa de Gasser. Vamos a ver ahora del mismo peñasco, o sea, de la misma porción petrosa del temporal. Vamos a ver su cara póstero superior o cara cerebelosa, ¿no? Cara póstero superior o cara cerebelosa, que vendría a ser esta cara de acá. Ahí vamos a encontrar la cresta para la tienda del cerebelo. ¿Qué cosa es la tienda del cerebelo? Miren, el sistema nervioso central tiene dos grandes repliegues, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, ¿ya? Y esa tiene sus puntos en donde se insertan en los huesos intraencefálicos, en la parte intraencefálico, ¿no? Entonces la tienda del cerebelo, que lo van a ver ustedes en neuroanatomía, cuando lleven el capítulo de neuroanatomía, la tienda del cerebelo se inserta aquí, en esta cresta, ¿no? Que está justo entre la cara cerebral y la cara cerebelosa, ¿no? Ahí está la cresta de la tienda del cerebelo. Ahí vamos a encontrar también, en esta cara, el orificio del conducto auditivo interno. Es justamente el que yo les decía. ¿Quién ingresa por ahí? Dos pares craneales. ¿Cuáles son? El séptimo facial y el auditivo o el octavo, ¿ya? Esos dos pares craneales, y esa es la importancia de ese orificio del conducto auditivo interno. Miren, cuando revisamos bibliografía en distintos libros, uno va a ver, simplemente lo mencionan como conducto auditivo interno, nada más, ¿ya? Pero si queremos describirlo con propiedad, tenemos que decir que es el orificio del conducto auditivo interno, ¿ya? Así lo vamos a llamar nosotros. Acá tenemos parte del surco del seno petroso inferior, ¿no? Que es también una vena, parte del surco del seno petroso inferior. Este es el orificio del vestíbulo, ¿no? Es un pequeño orificio que comunica el encéfalo con el oído interno, ¿no? Este orificio del vestíbulo comunica el encéfalo, ¿no?, con el oído interno, ¿ya?
Seguimos viendo la cara póstero inferior, ¿no? En su parte basilar, es decir, en la base. Nuevamente, esta es una vista, esta es una vista inferior. Acá el temporal lo estoy viendo debajo, ya, por debajo lo estoy viendo, ¿no? Y acá vemos la parte externa y esta es la parte encefálica. ¿Qué será eso? La cavidad glenoidea o fosa mandibular, pues, ¿no? Ahí se inserta el cóndilo, ¿ok? Muy bien. Cavidad glenoidea. Ahí ven ustedes, miren esa bolita que ha aparecido, ¿no? Ahí ha aparecido una bolita, nuevamente, vean. Ahí hay un orificio, ¿lo ven el orificio, no? ¿Qué orificio es ese? No lo he mencionado todavía. Ese es el orificio externo del conducto carotídeo. Ese es el orificio externo del conducto carotídeo. ¿Por qué es importante ese orificio externo del conducto carotídeo? ¿Quién ingresa por ahí? La carótida interna. Correcto. Y la carótida interna ingresa a un conducto que está en el espesor del hueso temporal. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto carotídeo. Para que después, por acá, la carótida ya ingrese al encéfalo. ¿Ok? Este será el orificio interno del conducto carotídeo, ¿no? Orificio interno del conducto carotídeo. Por ahí ya la carótida ingresa al encéfalo. Recuerden ustedes que son 4 arterias, ¿no es cierto? Y las más importantes que irrigan el encéfalo son las 2 carótidas internas y las 2 vertebrales, ¿ya? No se olviden de ese detalle. Nuevamente, miren, ahora apareció una bolita azul. ¿Ya? Esa bolita azul representa a una fosa, es la fosa yugular. ¿Por qué le llaman la fosa yugular? Porque cuando sale del encéfalo la vena yugular, se aloja ahí la vena en esa fosa yugular, la yugular interna. ¿Qué importancia tiene la yugular interna? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la importancia anatómica de la vena yugular interna que sale del encéfalo? Claro, la vena yugular interna recoge todita la sangre venosa del encéfalo que recorre los senos. Todos esos surcos que estamos viendo para los senos venosos, todos esos senos van a confluir en la vena yugular interna, y evidentemente esa vena yugular interna es la que ustedes han visto cuando han desarrollado el segmento de cuello. ¿Ya? Muy bien. Esa es la fosa yugular, ¿no? Ahí está el orificio carotídeo externo y ahí tenemos la fosa yugular. Ahí dentro de la fosa yugular vamos a encontrar un pequeño orificio muy chiquitito para el ramo auricular del vago. ¿Ya? El vago es un nervio, como ustedes ya saben, parasimpático, ¿no es cierto? Tiene ramas parasimpáticas, tiene ramas motoras, ¿no es cierto? Pero también tiene ramas sensitivas, y una de esas ramas sensitivas del nervio vago sale por este pequeño orificio, ¿no es cierto?, que es el orificio para el ramo auricular del vago. ¿Por qué? Porque esta zona auricular, la sensibilidad va a estar dada justamente por el décimo par, por el vago, ¿ya? Y ahí tenemos otro orificio para el nervio timpánico, este puntito verde que ha aparecido ahí. Tenemos el orificio para el nervio timpánico, el nervio de Jacobson. ¿Qué orificio es ese? Ya eso sí ya lo he mencionado. ¿Qué orificio es?
El orificio carotidio interno. Muy bien, orificio carotidio interno. Ya. Eso es parte del agujero rasgado posterior. Todo lo que van a ver ustedes, después cuando hagamos base de cráneo, vamos a integrar todo lo que vamos a mencionar ahorita, ¿ya? Eso que está apareciendo ahí es parte del agujero rasgado posterior, ¿ok? Eso de ahí es la escotadura yugular media, esa es la espina yugular y esa es la escotadura yugular lateral. Pero todo eso es parte de un orificio, que es el agujero rasgado posterior. ¿Por qué es importante el agujero rasgado posterior? Por ahí pasan 3 nervios, una vena. ¿Cuáles son los 3 nervios que pasan por ahí? El vago, el 10º, correcto. ¿Otro? No, el hipogloso no. El noveno, el glosofaringio y el espinal, el 11. Y por ahí también sale la vena yugular. Eso lo vamos a ver cuando hagamos base de cráneo, ¿ok? Pero vamos de todas maneras adelantando algunas cositas. Esa ranura que está en la parte mastoidea, esa sí es la porción mastoidea, esa es la ranura digástrica. ¿Ya? Ahí, ¿quién se inserta en la ranura digástrica? El músculo digástrico, pues, ¿no? Músculo digástrico. Ahí también vamos a encontrar algún surco para la arteria occipital, ¿no? Que ya saben ustedes que la arteria occipital es rama de la carótida externa. Muy bien. Nuevamente, la misma vista, ¿no? Lo estoy viendo al temporal de abajo. Lo estoy viendo de abajo, ¿no? Esta es la cara externa o exterior y esta es la parte encefálica, ¿no? Acá está el peñasco. ¿Qué es esa apófisis? Esa puntita que está ahí. Apófisis estiloide, que lamentablemente en las piezas óseas que tenemos en el anfiteatro casi en ninguna se ve. ¿Por qué? Porque es tan delgadita que se rompe. ¿Ya? ¿Quién se inserta en esta apófisis estiloides? 3 músculos: estiloideo, estilogloso y estilofaringio, ¿no es cierto? El llamado, ¿cómo se llama ese ramillete? Ramillete de... por ahí. El nervio facial, correcto. El 7º par, el facial, sale por el agujero estilomastoideo y cuando sale el facial, toda esta zona va a estar cubierta, ya en la parte externa, va a estar cubierta por la parótida, por la glándula parótida, y el nervio facial va a tener que perforar a la parótida para emitir todas sus ramas para los músculos mímicos o los músculos de la expresión facial. Eso lo van a ver ustedes en una clase que la va a hacer el doctor Barriga, ¿ya? Pero ya más o menos vamos tratando de integrar el conocimiento. Apófisis estiloides, agujero estilomastoideo. Esa es la apófisis vaginal. Y ahora miren, ¿se acuerdan que yo le había dicho que había un par de nerviecitos que cruzaban un hiato, el hiato de Falopio? ¿Qué pares craneales eran? El 7º y el 8º, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa con el 7º? El 7º se mete a este acueducto. ¿Cómo se llama este acueducto? Acueducto de Falopio, que está en la misma porción petrosa del hueso temporal. Y el 7º par sale por aquí. ¿Cómo se llama este agujero? Estilomastoideo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Seguimos con el peñasco, con la cara antero inferior, ¿no? Ahora vamos a ver la parte timpánica.
Ahí usted va a ver una fisura, que es la fisura tímpano-mastoidea, y hacia adelante también vamos a encontrar otra fisura, que es la fisura petrotimpánica. Entre estas dos fisuras, ¿qué vamos a encontrar? El orificio del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Cuando nosotros introducimos un hisopo o algo al oído externo, al conducto auditivo externo, estamos entrando por ese orificio, el orificio del conducto auditivo externo. ¿Qué vamos a encontrar al fondo, al final de ese conducto auditivo externo? El tímpano, ¿no? La membrana del tímpano, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hagamos sentido del oído, ¿no? Cuando lleguemos a, creo que es la última clase. Bien. Bueno, ahí está, pues, ¿no? El orificio del conducto auditivo externo. Ahí tenemos la espina suprameática de Henle. Es una prominencia que hay ahí, una espinita. Muy bien. Hemos terminado con el hueso quizá el más complicado, por decirlo de alguna manera, que es el temporal. Ahora vamos a ver un hueso ya no del cráneo, sino de la cara, ¿no es cierto? Que es el maxilar superior. El maxilar superior, aquí vamos a distinguir esa apófisis, que es la apófisis ascendente del maxilar superior. Apófisis ascendente del maxilar superior. Ahí tenemos un agujerito, que es el agujero suborbitario, ¿no? Por donde sale el nervio del mismo nombre, nervio suborbitario. Ahí tenemos la escotadura nasal, ¿no? Que es parte de la nariz, ¿no? Acá nosotros en la nariz palpamos cartílago, hay cartílago, pero si yo me voy un poquito más atrás del cartílago, voy a palpar un huesito, ¿no? Un borde óseo. Ese borde óseo es justamente la escotadura nasal. Y hacia adelante vamos a encontrar la espina, pues, ¿no? La espina nasal. ¿Ah? Esa es la apófisis piramidal del maxilar superior, que se va a articular con el malar, ¿no? Con el pómulo, con el malar. Ahí tenemos la tuberosidad del maxilar superior, la cara o superficie orbitaria, y ahí tenemos el canal infraorbitario por donde ingresa pues el nervio infraorbitario, ¿no? Ahí está el maxilar superior, pero ya vista la parte interna, ¿no? La cara interna, es como un corte sagital. Estamos viendo por la parte interna del maxilar superior. ¿Esto qué sería? ¿Qué es esto? Ya lo dije. ¿Cómo se llama esta apófisis? Apófisis ascendente, ¿no es cierto? Esa es la zona de la apófisis ascendente que se articula con los huesos nasales. Acá vemos un orificio, miren ustedes, un orificio. Y adentro hay una cavidad. O sea, dentro del maxilar superior hay una cavidad. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llamará entonces? Por definición, es un seno del maxilar superior. Seno del maxilar superior. Todo eso, toda esa cavidad está revestida de una mucosa respiratoria, ¿no es cierto? Por eso que cuando nosotros hacemos un resfriado, nos agripamos, producimos gran cantidad de moco. Todo ese moco no solamente sale de la fosa nasal, ese moco sale también de los senos paranasales, ¿no? Estenoidal, frontal, maxilar superior. Orificio del seno maxilar, ya lo dijimos. Ahí tenemos la apófisis palatina, que conjuntamente con los huesos palatinos van a formar el paladar duro o paladar óseo, ¿no? de la boca.
Ahí tenemos el conducto palatino anterior o incisivo. Ahí está, parte del paladar óseo. Acá están las apófisis palatinas, ¿no? Las dos apófisis de los dos maxilares. Y los alvéolos dentarios, pues, ¿no? Para las piezas dentarias superiores, de la arcada superior. Muy bien, el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso que forma parte de la base del cráneo, del piso anterior. Eso lo vamos a ver en el complemento que vamos a hacer por Teams. Y también forma parte de las fosas nasales y del tabique nasal. ¿Ok? Entonces ahí vamos a identificar, por ejemplo, esta apófisis, crista galli o cresta de gallo, está dentro del encéfalo. ¿De dónde parte la crista galli? Parte de esta lámina, ¿no? Esta lámina, que es la lámina cribosa del etmoides. ¿Y para qué servirán estas cribas? ¿Para qué servirán estos orificios? ¿Para qué sirven esos huequitos? Por ahí van a entrar al encéfalo unas fibras nerviosas llamadas filetes olfatorios, que nacen en el techo de la mucosa nasal. Son células neuroepiteliales que son las que captan justamente el sentido del olfato, captan los olores. ¿Ok? Entonces van a entrar los filetes olfatorios, van a entrar por esos huequitos, esas cribas, y van a llegar a una parte del encéfalo que ya en su momento, cuando hagan neuroanatomía, les van a explicar. Van a llegar a un ganglio que se llama bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio va a salir un nervio que le llaman cintilla olfatoria. Pero en realidad todo eso es el primer par craneal. ¿Cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. Yo no sé por qué le han puesto bulbo cuando realmente es un ganglio. Debieron ponerle el ganglio olfatorio. Y tampoco sé por qué le pusieron cintilla, porque en realidad es un nervio, ¿no? El nervio olfatorio. Pero los neuroanatomistas le llaman cintilla olfatoria. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mostrar, bueno, la cresta de gallo, la lámina papirácea, que está hacia los lados forma las paredes laterales de las fosas nasales, ¿no? La lámina papirácea, esa es la apófisis unciforme, y en el medio tenemos la lámina vertical del etmoides, que es la que forma el tabique nasal, conjuntamente con el vómer y con el cartílago cuadrangular, forman el tabique nasal. Ahí sí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces una persona se golpea la nariz y se fractura la nariz. Se ha fracturado la nariz. Pero cuando hablamos de fracturas nasales, hay que distinguir dos cosas. Si es fractura de huesos propios, de los huesos nasales, que ahora lo vamos a ver en una diapositiva, o si es fractura del tabique. ¿Ya? La nariz tiene dos tipos de fractura. Fractura de los huesos propios de la nariz o huesos nasales y fractura del tabique. ¿Okay? Lo que pasa es que los otorrinos, cuando operan estas fracturas, ¿no es cierto?, aprovechan para alinear el tabique y aprovechan para darle su acomodadita, ¿no es cierto?, a los huesos propios de la nariz, y de pasadita le hacen su cirugía plástica, pues, ¿no? Su cirugía estética, ¿no? Ya ese es un adicional, un plus, ya que lo pasan sin factura, eso viene sin factura, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Cuando se rompe el vómer o se rompe el etmoides, la lámina vertical, es fractura de tabique. Cuando se rompe la base de la nariz, acá, la base de la pirámide, esa es fractura de huesos propios, ¿ya? Esa es la lámina cribosa, que ya la habíamos visto, que por ahí pasan los filetes olfatorios. Y vean ustedes que el etmoides también tiene sus celdas etmoidales,
que en realidad le llaman celdas, pero por ser cavidades, ¿cómo deberíamos llamarle? Senos, pues, senos etmoidales. Pero muchas bibliografías le llaman celdas etmoidales. Bueno, cada quien con su rollo. Bueno, los huesos propios, te le vamos a dar una mirada muy rápida. Aquí están los huesos propios de la nariz. ¿Con quién se articulan? Con la apófisis ascendente del maxilar superior. Y arriba se articulan ¿con quién? ¿Con qué hueso? Con el frontal. Pero vean ustedes, este detalle sí quiero que se fijen bien. Este es el hueso nasal o hueso propio. Este es la apófisis ascendente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará este huesito que está en rosado? Lagrimal, o también llamado unguis, ¿no es cierto? Antes lo escribían con diéresis, ¿no? Y le teníamos que decir unguis, ¿ya? Pero ahora en la RAE ya le sacaron, ¿saben lo que es la RAE, no? Ya le sacaron la diéresis, entonces ahora es unguis, ¿ya? O lagrimal. Y lo importante aquí es que miren, acá hay una oquedad que justamente la hace la apófisis ascendente del maxilar superior con el lagrimal y forma un orificio de un conducto. ¿Qué conducto será ese? Conducto nasolagrimal o lácrimo-nasal, ¿no? Se menciona mejor lácrimo-nasal, conducto lácrimo-nasal, que es por donde se drenan las lágrimas que producimos nosotros permanentemente para lubricar la conjuntiva del ojo, al final terminan en las fosas nasales, ¿no? Por eso que cuando la gente llora, la lágrima no solamente nos discurre por las mejillas, sino que también pasa a nuestras fosas nasales. Entonces se dice comúnmente que está tirando moco, ¿no? Está llorando, ¿no? Listo. Y ahí está el que decía, pues tabique nasal, ¿no? Está formado por la lámina vertical del etmoides, el vómer, ¿no? El vómer, que es un hueso único del tabique nasal, y el cartílago cuadrangular. Entonces, cuando se fracturan estos huesos, es fractura de tabique. Cuando se fractura este huesito, es fractura de huesos propios o huesos nasales. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hueso es este? Maxilar inferior o mandíbula, ¿no es cierto? Es el único hueso móvil. Esa es la sínfisis mentoniana y esa es la eminencia mentoniana, ¿no? En conjunto es el mentón, ¿no? Ahí tenemos el agujero mentoniano, ¿no? Por donde va a salir el nervio del mismo nombre. De ahí tenemos la línea oblicua externa. Ahí tenemos la escotadura sigmoidea, ¿no? Escotadura sigmoidea. Por si acaso, toda esta parte del maxilar inferior se le conoce como la rama, ¿no? Esta es la rama del maxilar inferior. Ahí vamos a encontrar la escotadura, vamos a encontrar la apófisis coronoides y vamos a encontrar ¿a quién? Al cóndilo, muy bien. Ahí está el cóndilo, bueno, ha aparecido arriba, el otro cóndilo. Ahí tenemos la apófisis coronoides. Ahí tenemos un agujerito. ¿Cómo se llama ese agujero? Orificio dentario. ¿Qué por ahí que va a ingresar? La arteria dentaria y el nervio dentario. El nervio dentario es rama del quinto 3, maxilar inferior, y la arteria dentaria es una de las ramas de la maxilar interna. Eso ya lo van a ver cuando hagan fosa cigomática, fosa pterigomaxilar. Ahí está la espina de Spix, ¿no? La espina de Spix. Y ese es el
canal para el músculo miloioideo, ¿no? El músculo miloioideo, el que forma parte del piso de la boca, ¿no? Que eso lo han visto ustedes en cuello, ¿ok? Acá está el maxilar, pero visto por la parte interna. ¿Por qué le pongo la parte interna? Porque acá vamos a encontrar la línea oblicua interna. ¿Quién se inserta acá? El miloioideo. Vamos a encontrar las 4 apófisis geni. Son cuatro cachitos. 1, 2, 3, bueno, este no se ve muy bien, pero son 4. Son las apófisis geni superiores e inferiores. En las superiores, ¿quién se va a insertar? Los músculos genioglosos, ¿no es cierto? Y en las inferiores, ¿quién se va a insertar? Los genioideos, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Ahí está la fosa sublingual. ¿Quién se aloja ahí? La glándula sublingual. Y después tenemos la otra fosa, que es la fosa submaxilar. ¿Quién se aloja ahí? La glándula submaxilar, ¿no es cierto? Que son también glándulas salivales, igual que la parótida, ¿ya? Y ahí está la fosita digástrica. ¿Quién se inserta en la fosita digástrica? El músculo digástrico. Muy bien. Muy bien, chicos, miren. He terminado casi en el mismo tiempo que he terminado con el grupo anterior. Queda muy poco tiempo, tiempo que no va a ser suficiente para ver todo el integrado de lo que es la base de cráneo, que es quizás lo más importante, ¿no? Porque si van a venir preguntas sobre el cráneo, casi todas las preguntas van a ser de la base de cráneo. Entonces, lo vamos a hacer vía Teams después de su examen de cuello, ¿ok? Tengo entendido que su examen